¿Qué tal, estudiantes? En esta breve exposición vamos a estar tratando aspectos básicos en relación con la guía turística. Entre los aspectos a tratar tenemos concepto de guía turística, función, estructura y características de la misma. Lo primero que tenemos que saber es qué es la guía turística. Esta se define como un texto de carácter informativo que tiene como función dar a conocer informaciones sobre lugares y destinos turísticos. Es decir, su función es informar en relación a sitios y lugares destinados al turismo o actividades similares. Generalmente este tipo de texto se suele presentar en formato de panfleto o de folleto, como se aprecia en la imagen. Este es el tipo de texto que se le suele dar a los turistas, por ejemplo, cuando llegan a un sitio en específico, vamos a decir un hotel o una provincia o una ciudad, de modo de que éste tenga la información en relación con ese sitio, las actividades que puede realizar en él y cómo orientarse por su propia cuenta. Antes de continuar, debemos diferenciar dos conceptos claves que nos pueden generar confusión, que son guía turística y guía turístico. La guía turística es el texto como tal, ya sea en formato digital o en formato físico. El guía turístico, en cambio, es esa persona que ofrece orientaciones sobre el lugar a los turistas o pasajeros. Es la persona que solemos ver, por ejemplo, en los museos, en los jardines botánicos, en los zoológicos, que están ahí para informarnos, por ejemplo, de aspectos relacionados con la historia del lugar o con los atractivos que presenta ese lugar. Ambos tienen la misma función, que es informar, pero la guía turística, vuelvo y repito, ya es un texto escrito, mientras que el guía turístico es el ser humano. ¿Qué preguntas se responden en una guía turística? Bueno, en una guía turística se responden a 5 preguntas claves, que son las siguientes. La primera de ellas es: ¿dónde queda el lugar? Aquí ofreceremos entonces información sobre la dirección, de modo de que el turista pueda dirigirse por su cuenta en cuanto a la localización del lugar al cual se dirige. Esto es muy importante, la primera información que debemos de ofrecer. La segunda pregunta es cómo es decir, una descripción detallada del lugar en relación con el clima, con la geografía, de modo de que el turista tenga una idea sobre el sitio que va a visitar. La tercera pregunta es qué atractivos posee o cuáles actividades se pueden realizar. Esta es una de las preguntas más importantes, porque dependiendo de las actividades o atractivos, el turista se va a ver interesado o no de visitar el lugar. La cuarta pregunta es cómo llegar, es decir, qué tipo de transporte yo voy a utilizar, si puedo ir en bus, si tengo que tomar un avión, si, por ejemplo, cuando yo llego a un país, puedo alquilar un auto y dirigirme por mi propia cuenta. La última pregunta es dónde alojarse. Esto se refiere ya a los hoteles y a esos sitios donde el turista puede hacer una reservación para quedarse en caso de que tenga que quedarse por cierto tiempo en ese lugar. Bien, en cuanto a la estructura tenemos 3 elementos. El primero de ellos es la portada y el título, que orienta al lector sobre qué lugar o destino se va a tratar en la guía turística. Esa es la parte que vamos a mostrar delante. La segunda parte es la descripción, que da a entender toda clase de información, desde describir todos los atractivos de un sitio, como son los sitios de interés, actividades recreativas y de esparcimiento, restaurantes, hotelería, medios de transportes, etc. Es decir, en la descripción usted va a responder a las 5 preguntas que mostramos en la diapositiva anterior. Y por último, el cierre, donde se indican otros datos de interés, como son los teléfonos, las páginas web, los mapas. Por ejemplo, se puede dejar el correo del hotel o el sitio, de modo de que el turista tenga una vía para obtener información adicional. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vemos la portada y el título, que dice Nueva Zelanda, un viaje a la Tierra Media. Observen que la portada tiene una imagen. Es importante que en la portada ustedes coloquen una imagen del sitio
o los sitios que usted va a describir en la guía turística. Y además el título tiene que estar en unas letras bastante grandes y bastante llamativas. Ya aquí tenemos la descripción. Noten que en este caso estamos describiendo 3 lugares. Y se puede apreciar en cada columna de la guía turística hay un lugar determinado que forma parte de lo que es el sitio que se está describiendo, que en ese caso es Nueva Zelanda, un país del continente oceánico. Dese en cuenta que en cada lugar se está utilizando los subtítulos. Es muy importante, si en su guía turística usted va a describir varios sitios, indique el nombre de cada sitio utilizando subtítulos. Ya en esta no vemos el cierre porque este no es tan necesario, ya es para ofrecer informaciones adicionales. Características de una guía turística. Tenemos que una guía turística debe de tener una apariencia que debe ser llamativa. Por eso es importante utilizar, por ejemplo, una estructura no convencional, o sea, hacerlo en forma de folleto, en forma de afiche, de lámina, utilizando diferentes tipos de colores, imágenes y gráficos para llamar la atención. Debe de tener estímulos que va de la mano con la apariencia. Usted tiene que utilizar colores llamativos, diferentes tipos de letras para generar estímulos en el lector. Y atractivos como tal. Por eso es importante tener esa información bastante acabada. Además, la podemos complementar, por ejemplo, utilizando oraciones exclamativas. Por ejemplo, ven y únete con nosotros. O oraciones interrogativas. ¿Estás listos para emprender este nuevo viaje? De modo de que el lector se vea motivado a la hora de obtener la información en torno al sitio que va a visitar. Y por último, el contenido es muy importante. Debe ser un contenido claro y preciso. Esos son los aspectos en relación con la guía turística. Si tienen alguna pregunta, pues entonces nos comunicaremos más adelante por las vías pertinentes. Para finalizar, los dejo con esta frase que dice: no importa el viaje, al final los recuerdos pesan más que las maletas. Hasta una próxima explicación.